Viviendo en familia para la gloria de Dios. El tema de esta noche es este que acabo de mencionar y lo encontramos en el pasaje bíblico que hemos leído. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 3 al 12. Buenas tardes, amados hermanos. Hoy, 3 de mayo de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. Es maravilloso encontrar a una iglesia que ama al Señor. Y cualquier pastor que ama la iglesia da gracias a Dios, porque siempre es grato encontrar hermanos que en cualquier momento y en cualquier circunstancia pues están agradecidos con lo que Dios ha hecho en su vida. Y una de las cosas que también da más alegría y más gozo es el encontrar a familias completas que viven adorando al Señor con sus vidas. En este tema que hoy habremos de estar meditando y predicando, encontramos la introducción de una carta que el apóstol escribe a la iglesia de Tesalónica, una de las dos cartas que encontramos en las Escrituras, a la cual está dirigida por el apóstol Pablo, lo tiene dirigido a la iglesia que él mismo fundó y que por circunstancias adversas y circunstancias amenazadoras de su vida, él tuvo que huir hacia otro lugar mientras la iglesia se establecía. Sin embargo, cuando Pablo se entera que esta iglesia había sido cimentada por Dios y que estaba creciendo, se alegra en gran manera y escribe esta carta. Y en esta carta el apóstol da una muestra de gratitud a Dios y sobre todo una muestra de alegría y de alabanza a Dios por la vida de la iglesia. Una iglesia que servía al Señor aún viviendo en una ciudad o en un contexto de idolatría, en un contexto donde la gente no conocía de Dios o no quería saber nada de Dios. La iglesia estaba creciendo y la iglesia estaba firme adorando a Dios. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando también de familia, porque las familias son los que componen la iglesia. Entonces, ¿cómo hoy en día la iglesia, que es la familia, puede vivir una vida que dé gloria a Dios? En este pasaje bíblico veremos 3 puntos que hablan acerca de esto y que nos muestran cómo la familia puede vivir agradando y adorando a Dios y para la gloria de Dios. Lo primero que encontramos según en este pasaje que hemos leído en los versículos 3 en adelante, dice el escritor sagrado, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y de aquí se van desprendiendo esos 3 puntos que nos muestran cómo podemos nosotros adorar a Dios como familia. Y lo primero que encontramos es la fe. La fe es un punto elemental que se requiere para poder dar gracias a Dios. Sin embargo, la fe, como dice no solamente Pablo, sino también nos lo dice los demás escritores sagrados, la fe sin obras está muerta. Entonces, la fe tiene que producir obras, la obra de la fe. Cuando vemos este punto, tenemos que recordar aquí específicamente en la iglesia de Tesalónica que Dios había elegido a esos hermanos y los había llamado de un pueblo idólatra. Se habían convertido de los ídolos hacia Dios. Entonces podemos ver cómo la fe obra en la vida de las personas. No es que nosotros podamos hacer que crezca nuestra fe. Es Dios quien hace que crezca nuestra fe. Pero con la fe
que Dios ha puesto en nuestras vidas, y con esa fe que el Señor ha hecho que vaya creciendo poco a poco en nosotros, de alguna manera nos ayuda a demostrar lo que Dios ha hecho y hará en la vida de todos nosotros. Cuando una persona confía genuinamente en Dios, esa fe mostrará por sus obras lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que recordar que las obras no salvan, pero la fe sin obras no es una fe que salva. La verdadera vida cristiana o la verdadera fe cristiana trae como resultado una vida cambiada. El apóstol Pablo enfatiza en este pasaje bíblico que los de Tesalónica, una vez que habían creído, ellos comenzaron a seguir al Señor Jesucristo y se unieron a una iglesia local. En otras palabras, comenzaron una nueva iglesia y fueron ejemplos para otras personas, aquellas personas que los rodeaban. Aquí podemos ver cómo la fe que Dios puso en los corazones de estos nuevos creyentes había transformado su vida. Eran unas personas completamente diferentes. Eran unas personas que de alguna manera también transformaron el lugar donde se encontraban, y de alguna manera podemos ver también que la gente que los rodeaban daban testimonio de que eran unas personas diferentes. Entonces, todo eso fue obra de la fe, la obra de Cristo Jesús en la vida de las personas cuando Él los había salvado. Y de esta manera, ellos como iglesia, que ahora tenían un lugar donde reunirse, estaban adorando a Dios y con ello daban gloria a Dios. Así que con nuestra fe, esa fe que el Señor pone en nuestra vida, nos lleva a adorar a Dios. Allá con tu familia, Dios te ha regalado un hogar, Dios te ha regalado un lugar donde puedes tú encontrar amor, pero también donde puedes tú adorar a Dios con todos los que viven alrededor de ti. Lo segundo que encontramos es con nuestro amor. Nosotros podemos adorar a nuestro Dios con el amor, pero el amor produce trabajo. O sea, el amor no se presenta o no viene por sí sola. El amor produce trabajo. Y aquí vemos especialmente que cuando ellos habían creído en Cristo Jesús, encontramos que el amor que tenían en Cristo Jesús los llevó a padecer lo mismo que el Señor Jesucristo. El amor que tenían por Cristo Jesús también los llevó a hablar del amor de Cristo. Y esto es producto del amor que se tiene hacia Dios. Qué bonito es encontrar familias enteras dedicadas a servir a Dios. Familias que, a pesar de cosas que puedan venir a sus vidas, están firmes en la fe y firmes en el amor de Dios. Pero sobre todo, ese amor que produce, o ese trabajo que es producto del amor. Cuando hablamos del trabajo, podemos nosotros pensar quizás en dos formas como lo veían o se veían en el antiguo griego, que significa la palabra trabajo. El primero de ellos es ergon, que se refiere a un trabajo placentero y estimulante. Y la otra expresión o la otra forma para hablar de trabajo en griego es kopos, que implica esfuerzo extenuante que produce sudor, que produce cansancio. Entonces, el que ama debe trabajar por ese amor que ha recibido. Y esto
se manifiesta o se debe manifestar en tu familia. Todo lo que tú hagas debe ser por amor a tus hijos, por amor a tu esposa o a tu esposo, por amor a tus padres, por amor a tus abuelos, por amor a tus familiares. Y cuando las cosas lo hacemos por amor, ya no se vuelve un trabajo, se vuelve algo placentero, algo estimulante, porque el amor cambia ese significado. Pero también el amor debe producir en nosotros ese esfuerzo para hacer las cosas, a tal grado que hasta lleguemos a sudar para demostrar el amor que tenemos hacia nuestros seres queridos. Si esto lo hacemos con la familia, si esto se logra con la familia, qué mejor es hacerlo también para Dios. Como familia podemos dar gloria a Dios demostrando el amor que tenemos no solamente a Dios, sino también a nuestro prójimo. Si como familia en nuestro hogar mostramos el amor que tenemos como familiares, pero también demostramos el amor que tenemos a Dios, amando no solamente a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos aborrecen, porque así nos dice la palabra de Dios. Si usted es un hijo de Dios, tendrá que trabajar para amar a sus hermanos, quiera o no quiera. Pero también sus hermanos tienen que trabajar para amarlo a usted. Y esto es la parte quizás un poquito más difícil y complicada para el creyente, porque las Escrituras nos dice que es fácil amar a aquellos a quienes nosotros amamos o quienes nos aman, pero qué difícil es amar a aquellos que nos aborrecen. Sin embargo, la palabra de Dios nos lleva hasta este punto y nos dice que como familia debemos aprender a adorar a Dios sirviendo y amando a nuestro prójimo. Y para ello, cuando hablamos del amor, estamos refiriéndonos a que tenemos que trabajar para ello, trabajar en el amor, trabajar para amar a las personas. Esto tal vez es la parte más complicada y difícil para el creyente, porque el trabajar para amar es lo difícil, porque no es fácil amar. Sin embargo, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo, Él trabajó para mostrarnos ese amor y trabajó a tal grado que no solamente tuvo sudor como un sudor de sangre, como dice el apóstol Juan, sino que también Él murió por nosotros, o sea, entregó su vida por nosotros. El trabajo que Él realizó al morir en la cruz fue una expresión de su amor. Y fue un sacrificio completo para nosotros. En eso mostró su amor el Señor Jesucristo, en que entregó su vida. De esta manera podemos nosotros ver que cuando la familia llamada por Dios, la familia que quiere adorar a Dios, tiene que trabajar para buscar la unidad como familia y la unidad como iglesia. Ese es el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros. El tercer aspecto que podemos encontrar con respecto a cómo nosotros como familia podemos adorar a nuestro Dios y darle gloria a nuestro Dios es con la paciencia. La paciencia. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos ayude a ser pacientes? De verdad. Ahora en las noticias podemos ver cómo en algunos países, como en Estados Unidos, algunos países allá en Europa, están presionando a los gobiernos
para que levanten la cuarentena que se aplicaron desde hace quizás un mes atrás. En algunos estados de allí, de Estados Unidos, de hecho, han logrado hacer que esta semana, o tal vez hoy mismo, levanten la cuarentena y puedan ellos salir de sus hogares. De hecho, veía algunos niños que el día de ayer en otros países de Europa podían salir a tales horas, a tal hora, tal vez 1 hora, 2 horas, ir a jugar, no en los parques, sino en las calles, a ir a un rato a pasear, no a ciertos kilómetros de su casa y luego regresar. ¿Por qué? Porque su paciencia se ha agotado. Ya no quieren seguir encerrados. Y hay también esa amenaza hoy en día aquí en México de que algunas personas ya no quieren estar en sus casas. Su paciencia ha llegado hasta el límite. ¿Cuánto necesitamos como creyentes ser pacientes? Quizás tú te has preguntado, quizás por la actitud de tus hijos o por la situación que se está viviendo, le has preguntado al Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar así encerrados? La otra vez escuché de una mujer que decía que ya no aguanta estar en su casa porque su marido está con ella todo el día. Es una expresión que tal vez refleja lo que tiene en el corazón, pero también refleja la impaciencia que tienen y que de alguna manera se ha generado en su vida. La paciencia produce esperanza. Es el fruto de la paciencia. Y el creyente sabe completamente que tiene que tener paciencia en este mundo en el que vivimos. Pero la paciencia nos lleva a tener una esperanza. Y es ahora más que nunca donde el creyente tiene que demostrar su paciencia y debe ser paciente al esperar la respuesta de Dios. Una de las cosas que nosotros podemos estar completamente seguros y como iglesia, y de esa manera cuando vivimos de esta forma, estamos agradando a Dios y estamos adorando a Dios, es cuando esperamos pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice completamente que el Señor habrá de venir. Él habrá de regresar. Él vendrá muy pronto. Y cuando Él venga, traerá con nosotros su consuelo, pero también su galardón. Traerá hacia nosotros, o vendrá con nosotros, hacia nosotros, como un rey que trae salvación para su pueblo. Y hará que los corazones atribulados, hará que los corazones que viven en turbulencia, que viven desesperados, tengan esa paz que tanto necesitan. Pero para lograr eso, debemos esperar con paciencia. En el versículo 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, darás reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto es lo que nos debe motivar a ser pacientes, sabiendo que estamos esperando con gozo y alegría la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la paciencia debe producir en nosotros un gozo al vivir en esta vida que de alguna manera pues no es tan grata. Y esta es quizás la parte difícil del ser humano y del creyente, el de aceptar lo que vivimos y aceptarlo con gozo, reconociendo que el Señor es quien gobierna y que está haciendo lo que Él quiere hacer en el mundo y en nuestra vida. Pero la paciencia tiene una meta.
tiene un objetivo. ¿Cuál es este? Cuando llegue el día en que el Señor Jesucristo regrese por nosotros. Aquí el apóstol, al escribir a la iglesia de Tesalónica, al escribirle a la iglesia, a la familia de Tesalónica, estaba diciéndole con esto que no se desesperen. Al contrario, que tengan paciencia, porque cuando el Señor Jesucristo venga en aquel día, según encontramos en el versículo 10, dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando Él venga, traerá con nosotros esa recompensa por la paciencia que nosotros hemos tenido. No nos impacientemos, hermanos. El virus algún día habrá de acabarse, el confinamiento o la cuarentena también se habrá de acabar, pero la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, esta debe permanecer para siempre. Sin embargo, para el creyente o para la iglesia, y en este caso la familia, que a través de su paciencia muestra adoración o da adoración al Señor, hay personas o hay un grupo que vive sin esperanza, aquellos perdidos sin esperanza. Los creyentes en Cristo están firmes aún en medio de las tribulaciones, porque saben que Cristo vendrá otra vez y con ello su recompensa. Los creyentes no tienen miedo o no deben tener miedo al porvenir, porque saben que sus vidas están en las manos de Dios. Pero hay personas que no conocen de Dios. Hay personas que ahora viven sin esperanza y sobre todo viven temerosos. ¿Qué gran diferencia hay entre nosotros, los creyentes, o debe haber entre nosotros los creyentes? La venida del Señor Jesucristo es la bendita esperanza de los salvos. Pero la venida del Señor Jesucristo, para aquellos que no le conocen, será su perdición. Así que hay una gran diferencia. Para nosotros que conocemos del Señor Jesucristo, esperamos con paciencia su venida, su regreso, porque sabemos que cuando Él venga, vendrá para salvarnos y vendrá para ayudarnos en esta vida y para darnos esperanza y para confortar nuestros corazones. Sin embargo, para aquellos que viven sin Dios, que viven sin esa fe, que viven sin esa confianza en el Señor, cuando el Señor venga será un día de juicio para esas personas. Hoy el apóstol Pablo nos trae este mensaje, un mensaje que debe animarnos y debe animarte allá donde tú estás, debe confortar tu corazón, debe hacernos ver que el Señor quiere que nosotros vivamos no solamente con paciencia, sino que también vivamos cada uno de nosotros con esa fe y con ese amor, y que como familia, como una sola familia, ya sea esa familia nuclear o esa familia eclesiástica en la cual todos nosotros lo componemos, podamos adorar a Dios y podamos dar a conocer el nombre del Señor Jesucristo a aquellas personas que no lo conocen. Como familia, amados hermanos, es nuestra oportunidad de adorar a Dios con esa fe, con ese amor y con esa paciencia que el Señor quiere que tengamos. Que esperemos al Señor Jesucristo, que esperemos el regreso del Señor Jesucristo,
con esa paciencia que debe caracterizar al cristiano, al creyente verdadero. El Señor Jesucristo está por venir, así lo dice la palabra del Señor. La bendita esperanza de la venida de Cristo Jesús debe ser lo que nosotros vivamos todos los días de nuestra vida. Y siempre, en cada momento, en cada oportunidad que tengamos como familia, debemos adorar al Señor. Que la gente cuando la gente vea a tu familia, puede encontrar una familia que tiene fe, que tiene amor, pero que también tiene paciencia para esperar al Señor Jesucristo. Esa esperanza que todos debemos tener. Hermanos, como familia, adoremos al Señor en nuestros hogares, en cada momento, en cada circunstancia, recordando que el Señor reina y reina para siempre. Dios bendiga su palabra y Dios te bendiga también.